séptimo nos situamos en el mundo de los hechiceros con Fujita y Ebisu visitando la tumba de Matsumura. En los llama y les dice que el dueño de la tienda de humo fue asesinado la semana pasada y que aquí encontraron el humo de Ebisu, la cual al parecer vendía su humo frecuentemente y que lo van a examinar para saber cuáles son las cualidades de su humo. Fujita se precipita y se dirige a Howl a terminar por fin con Kaiman y con Nikaido, ¿no? Ebisu se apura y lo acompaña, y justo entrando a Howl ven un anuncio en la pared solicitando jugadores para un partido de béisbol donde convenientemente dice que participará Kaiman, así que estos se infiltrarán en el equipo rival para así buscar la oportunidad de acabar con él. Mientras tanto, en el mundo de los hechiceros encontramos los resultados de la magia de Ebisu, pero mientras un lacayo va con el humo caminando se le cae sobre Noi convirtiéndola en un dinosaurio humanoide bien pinche badass. Comienza el partido y vemos que el equipo de Nikaido se encuentra como jugador la cucaracha gigante con Dennis y el zombie de Matsumura. O sea, la cucaracha es Johnson, ¿no? Ya como lo dije anteriormente, ya me acordé del puto nombre, es Johnson. El profesor rearmó a Matsumura utilizando sus restos y usándolo como muerto viviente, ¿no? Esto hace que Fujita ya no busca asesinar a Kaiman en ese momento, sino que ahora tiene un nuevo objetivo: rescatar a Matsumura para que Kikuragi pueda revivirlo y no curarlo. Aquí nos enteramos de que la magia de Fujita es lanzar humo como si fuesen balas, pero como carece de cantidad y poder en su humo, pues sus balas no son nada eficaces. Pasa el juego y Nikaido de un batazo termina deschavetando al doctor del equipo contrario, generando la oportunidad perfecta para que Fujita se robe el cuerpo de Matsumura. Logra escapar, pero al llegar al mundo de los hechiceros, Matsumura pierde el control atacando a Fujita y Ebisu. Cuando Ebisu está a punto de morir, usa su magia convirtiéndose en un dinosaurio mamalón, el cual terminará destrozando a Matsumura, convirtiéndolo solo en pedazos de carne. Shin y Noi se enfrentarán, quedando gravemente heridos. En los lleva a una habitación secreta donde se encuentra un hechicero capaz de deshacer hechizos ajenos, pero no lo ven frecuentemente porque este cabrón está obsesionado con él y cree ser su compañero. Este es el hombre pájaro, olvidé su nombre, así que le diremos el hombre pájaro. Este hace un ritual muy complicado para así devolver a Noi a su forma normal, y así finaliza el séptimo episodio. Al comienzo del octavo vemos que Ebisu comienza a recordar unas cuantas cosas, y lo más importante es que recuerda qué le dijo el sujeto dentro de Kaiman. Le dijo que ella fue la que se interpuso en su camino. ¿Qué carajo significa eso? Aún no lo sabemos. Y en Howl, Kaiman se decide a viajar al mundo de los hechiceros, pero esta vez sin Nikaido para protegerla. Kaiman llega a este mundo y comienza a buscar una chambita, ya que no tiene nada de dinero. Ve como unos tipos golpean a alguien, Kaiman se mete para ayudarlo y así consigue su primera chambita, trabajando en una tienda de pasteles de carne. Aquí nos muestran un evento grandioso de este mundo, el cual es la Noche Azul, la cual consiste en unos cuantos días, en un par de días, en los cuales deberás de buscar un compañero y firmar un contrato ante los demonios para así, pues, tener un compañero, ¿no? no, tiene mucho más chiste, pero es algo muy chingón. En este evento se permite de todo para tener a tu compañero, ya sabes, secuestro, dejarlo medio muerto, medio muerta y más mamadas, ¿no? Por lo cual es un evento muy peligroso, y también aquí se realizan peticiones para formar parte de la familia Den, siendo compañeros de algún miembro de esta, lo cual es lo más esperado, ¿no? Ya que son la élite entre la élite de los hechiceros. Eso ya pues te asegura tener un gran compañero y una buena vida. Sin embargo, es algo sumamente complicado debido a la gran fuerza de los miembros de esta familia. Pero dejando eso a un lado, vemos algo del pasado de Rizu, el cual se encargaba de los trabajos sucios de los cruces en los ojos, los cuales, pues no sé si lo dije anteriormente, pero controlan el tráfico de drogas en este mundo de los hechiceros, o sea, el tráfico de polvo negro en la ciudad. Y vemos que tenían un compañero muy parecido a Kaiman llamado Aikawa. Y vemos cómo al estar cumpliendo un trabajo de tráfico de drogas, Rizu termina decapitado por la espalda. Luego, mientras la familia En repasa todos los preparativos para la Noche Azul, encargando su nueva ropa de gala, viendo la comida, la decoración, etc., llega un informe a En sobre que en la tienda de humo encontraron restos del hechicero que controla el tiempo. Llega la Noche Azul y todos se ponen sus outfits matadores, pero el más resaltante es el de Ebisu, ya que ese traje trae equipadas unas boing boings, solo véanlo, es genial. Pero por otro lado, dejan encargado a Kaiman de la tienda de pasteles mientras los demás van a la Noche Azul. Pero Kaiman decide ir aún así,
infiltrándose a la fiesta, pero no logra hacer nada porque lo ponen a chambear. Del lado de la familia de Erna están recibiendo las solicitudes de compañeros posibles. Aquí No y Shin se percatan de que ciertos sujetos en particular siguen con vida y solicitan ser sus compañeros. Noi va al baño a cambiarse los zapatos cuando sale un hechicero que le hace explotar. Bueno, le echa una pinche bomba de humo y la hace explotar. La encierra en una caja que inhibe su humo y la secuestra. En la tienda de humo, los secuaces descubren una cámara escondida, así que la revisan, y así finaliza el 8º episodio. Para el 9º episodio vemos la historia de origen del mejor equipo de limpiadores, Shin y Noi, y el buen señor En es el que nos la está contando. Remontándonos a un pasado donde el señor En tenía un local de ramen, bueno, una cadena de ramen, de locales de ramen, güey. Aquí un día Shin fue a comer, pero como no llevaba dinero salió corriendo sin pagar, topándose con una pequeña Noi con una armadura gigante retándola a un duelo de magia. Noi utiliza su magia para curarle sus bracitos que se estaban pudriendo y decirle que su magia pues no es para combatir, así que si quiere hacerlo tendrá que ser a puño limpio. Pero cuando se da la vuelta, Shin le da un pinche madrazo con un martillo en la jeta y termina ganando la batalla para después escapar. Pasa el tiempo y Shin se une al equipo de limpiadores del señor En. Aquí se vuelve a topar con Noi mientras está comiendo ramen. Aquí sabemos que Noi estaba entrenando para convertirse en un demonio, llevando a cabo una serie de pruebas sumamente difíciles, como cargar con una armadura de más de 150 kilos, subir una torre gigante con un murciélago gigante en la espalda, o no usar sus poderes por un año. Aquí pues sabemos que gracias a todo esto es que tiene unos pinches brazotes mamadísimos. Ojo, no está tan mamada en el manga como en el anime. En el anime parece una mole y me encanta. Pero en el manga sí se ve algo normal, ¿no? No algo súper extravagante. Sí se ve más mamadita que Shin, pero no tanto. Entonces, de las dos formas me encanta la cabrona. Pero bueno, mientras come ramen, Noi se quita la máscara y aquí se entera de... Bueno, Shin se entera de que Noi es mujer, ¿no? Se sorprende y hacen una competencia de ver quién come más rápido y el que pierda pues paga la cuenta, ¿no? Shin gana muy fácilmente ya que es un hambriado. Ya para la etapa final del entrenamiento de Noi para convertirse en un demonio, tiene que no utilizar sus poderes por todo un año. Faltan ya solo 2 días para que cumpla con esta tarea, y justamente es la noche azul y justamente son atacados tanto Shin como Noi por un dúo de hechiceros que los quieren obligar a que sean sus compañeros. Los atacan pero logran defenderse. Sin embargo, como último ataque, el que lanza las pinches bombas de humo pues le lanza una Noi reventándola, pero llega Shin, la protege y le vuelan toda la mitad del cuerpo a Shin. ¡A la chingada! Noi rompe la regla de no utilizar su habilidad para curar a Shin, para así perderse la oportunidad de ser un demonio, pero ganando la oportunidad de ser el amor de la vida de Shin. Bueno, eso que sabe. Pero bueno, este no era el fin, es que solo era el comienzo de este dueto tan hermoso que se convertirá en algo mucho más grande. Ya en el presente llega un hechicero francotirador con jeringas, como no sé, güey, pues sí es un pinche francotirador que lanza jeringas. No entiendo el pedo de ese cabrón, no entiendo su onda. Pero bueno, el chiste es que deja a Shin inconsciente, knockout, drogado, para pues obligarlo a firmar el contrato, ¿no? Ya por otro lado, Caimán pues es descubierto por su jefe de los pastelitos y compañeros de trabajo. El jefe lo golpea, al final le dan algo de dinero para que compre comidita, lo perdonan y la chingada, ¿no? Caimán va a comprar una pinche guiosita gigante, pero el hechicero de las jeringas le tira su guiosita, por lo cual Caimán queda loco, enfurecido. Este está dispuesto a partirles toda su madre. El Bombas lo manda a volar de una bombita, pero llega toda la pandilla del local de pasteles de carne para darles en su madre. Lo ayudan y juntos terminan con el Bombas para luego mostrarnos la habilidad de uno de los trabajadores, la cual es convertir a las personas en pasteles de carne. Así que convierte al jeringas en un pastel, terminando con él. Rizu, por otro lado, estaba en búsqueda de humo para su traje, ya que utiliza humo para poder funcionar, ¿no? Así que se mete a una de estas tienditas o almacenes de humo para recargarse, cuando abre una puertita y encuentra a Noi, la cual pues expulsa todo su pinche humo a la verga, porque ven que está en una cama que lo inhibía, digo, en una caja que inhibía su humo. Pues este cabrón la abre y pum, llena toda la pinche sala de humo curativo. Esto hace que le crezca un nuevo cuerpo a Rizu, el cual escapa fácilmente, ¿no? Fujita pasa 2 días esperando a que alguien sea su compañero, porque le llegó una
solicitud, solo le llegaron 2 solicitudes y decide esperar a una de estas personas por 2 días, pero simplemente no llega nadie. Llegan hoy después con el perro de Shin para encontrar a Shin, que está perdido, güey, no lo han encontrado. Y el perro encuentra el pastel de carne gigante, o sea, aljeringas, y pues esta Ebisu y el perro se terminan comiendo este pastel. Noi se sienta sobre una bolsa y justo ahí se encontraba Shin. Ebisu revela que ella quería ser la compañera de Fujita, así que los 4 se dirigen a firmar sus contratos respectivamente, ¿no? El señor En ve las imágenes del video de vigilancia de la tienda de humo y se entera de que Nikaido es la mujer que controla el tiempo, bueno, la hechicera que controla el tiempo. Hacen una abracadabra y le inserta un hongo a una muñeca vudú de Nikaido, mientras que en Howl pues están festejando el cumpleaños del doctor, cuando algo sucede. A Nikaido le comienza a salir un hongo gigante de la espalda y este pinche hongo, bueno, aquí finaliza el 9º episodio.